algunos de sus compañeros todavía que siguen ingresando. Ya. Se escucha, chicos? ¿Se escucha? Sí, escucha. ¿Se escucha con normalidad? Ya, gracias. Ahorita vamos a seguir. Les recuerdo de nuevo la primera pregunta de examen que les dije, ¿de qué depende la solubilidad de los carbohidratos? Ya la tienen. La segunda pregunta es respecto a la reacción de Molly. ¿Para qué sirve la reacción de Molly? Segunda pregunta, sirve para identificar carbohidratos en general. Tercera pregunta, fundamento de la reacción de Molly. ¿Ya? Como les mencionaba, partimos de la composición de la reacción de Molly. La reacción de Molly está compuesta por alfa-naftol y etanol a 96. Cuando nosotros agregamos ácido sulfúrico al carbohidrato, vamos a deshidratar a este carbohidrato. Es decir, el carbohidrato como que va a sudar y va a liberar compuestos llamados furfurales, ¿ya? Esos compuestos furfurales que están dentro de la solución libre, ¿ya? Que son producidos por la deshidratación del ácido sulfúrico, esos furfurales van a reaccionar con la parte de alfa-naftol de la composición de la reacción de Molly, es decir, los furfurales reaccionan con el alfa-naftol y se manifiesta un anillo color violeta en la interfase o al medio de la solución, identificándome como reacción positiva que esa muestra que nosotros tenemos es un carbohidrato. No sabemos qué carbohidrato es, puede ser que sea un monosacario, un disacario o un polisacario, como les dije. La reacción de Molly identifica cualquiera en general, pero si queremos nosotros identificar específicamente polisacarios o azúcares reductores como monosacario, tenemos otras pruebas que lo vamos a ver. ¿Se entiende, chicos, esa parte del fundamento? Sí, las primeras preguntas fue lo que no escuché bien, se escuchaba entrecortado, no sé si es mi audio o el de usted. Debe ser el mío porque, como le dije, mis datos a veces son lentos. La primera pregunta de examen que le dije, ¿de qué depende la solubilidad de los carbohidratos? Le dije, depende de las cantidades de OH que tiene el carbohidrato, ya que con ello pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y se solubiliza. La segunda pregunta, ¿para qué sirve la reacción de Molly? Para identificar hidratos de carbono en general. La tercera es el fundamento, ya que la reacción de Molly está compuesta por alfa-naftol y etanol 96, y al reaccionar con el ácido sulfúrico deshidrata el carbohidrato, libera un compuesto que se llama furfural. Ese compuesto furfural va a reaccionar con la parte de alfa-naftol del reactivo de Molly, y al reaccionar me va a formar este anillo color violeta, dándome reacción positiva de que en esta muestra que yo tenía de solución de carbohidrato, bueno, es precisamente un carbohidrato, pero no sabemos qué carbohidrato, ¿sí? Como les dije, el reactivo de Molly identifica cualquier carbohidrato en general. Vamos a saltar a otra reacción, ¿ya? Más o menos, quiero aclarar esta parte bien. Normalmente suele preguntar de esta manera, ¿para qué sirve? O ¿cuál es el fundamento? No confundamos esa parte, ¿sí? ¿Para qué sirve? Ya les dije, el fundamento es otra cosa. Químicamente, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, en esta parte, para la cetosa, por ejemplo, que en este caso es la fructosa, igual pasa lo mismo, para todo. ¿Miren? Igual, para un disacario de la sacarosa, lo mismo. La doctora no les va a preguntar estos procedimientos. De nuevo, recalco, no pregunta procedimiento. Hay que matizar la prueba de Molly. No les va a preguntar. Le va a preguntar para qué sirve o cuál es el fundamento. ¿Ya? El videíto es lo mismo que hemos hecho en el laboratorio. El procedimiento nada. Ahora vamos a ver el polisacario, ¿sí? El polisacario aquí les puede preguntar también. ¿Se escucha, verdad? Sí,
se escucha, sí. Vamos a entrar a polisacárido. En la parte de polisacárido ya nosotros llegamos a ver pruebas más específicas para poder identificar polisacárido. Perdón. Ahí. ¿Sí? Ahora, como les dije, MOLI identifica cualquiera en general. Ahora, si yo quiero identificar solo polisacárido, hay una prueba específica que es la reacción de Lugol. ¿Ya? Otra pregunta, ya esta es la cuarta, ¿no es verdad? La primera, solubilidad; la segunda, ¿para qué sirve MOLI? Tercera, fundamento de MOLI. Ahora va la cuarta pregunta, ¿para qué sirve la reacción de Lugol? ¿Para qué sirve? Es lo más sencillo responder, es para identificar polisacárido, nada más. Ejemplo, almidón, ¿sí? ¿Para qué sirve la reacción de Lugol? Para identificar polisacárido, nada más. Ahora, si ya queremos entrar a la parte de fundamento, la quinta pregunta es esta, ¿ya? Explique el fundamento de la reacción de Lugol. De nuevo, ¿partimos de qué? De la composición. Partimos de la composición de Lugol. Aquí está la composición. El reactivo de Lugol está compuesto por yodo molecular en medio de yoduro de potasio, es decir, yodo molecular más yoduro de potasio, ¿sí? Esa es la composición del reactivo de Lugol, nada más. Ahora, nosotros cuando ponemos a reaccionar una muestra que presuntosamente un polisacárido, nosotros agregamos el reactivo de Lugol. Si es que precisamente esa muestra es un polisacárido, el color de la reacción me tiene que dar un color azul violáceo, dice, ¿no? En la parte teórica, que es de esta manera. ¿Para qué sirve? Para identificar polisacáridos. Cuando nosotros recibimos una reacción positiva de que precisamente esa muestra es un polisacárido, se tiñe de color azul violáceo, ¿ya? Solamente mezclamos la solución de almidón más una gota de Lugol. Procedimiento no, ¿ya? Ahora, esta parte de aquí, en esta parte del procedimiento le voy a pedir que atiendan, porque miren, voy a explicar desde un principio. En la parte de polisacárido, nosotros mezclamos primero la solución de almidón más una gota de Lugol, dio reacción positiva, precisamente es un polisacárido, nos dio un color azul violáceo, ya más moradito se ve esto, pero en la parte del laboratorio nosotros vimos que era medio más oscuro, ¿no es verdad? Ahora, el fundamento, ¿en qué consiste? Si bien estos espirales ya están esquematizados, es para explicar la parte química del fundamento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos la solución de almidón y agregamos el Lugol, que contiene yodo, entonces los dos componentes del almidón, ¿cuáles son? La amilosa y la amilopectina. La amilosa es aquella que tiene forma helicoidal, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos entrando al fundamento. El yodo que contiene el Lugol va a ingresar dentro de estos anillos y estos anillos de amilosa van a atrapar el yodo y al atraparlo lo van a teñir color azul violáceo. Es por eso que la solución luego se torna o se ve ese color azul violáceo, ¿sí? El fundamento. La prueba de Lugol se basa en que el Lugol contiene yodo, ingresa a la parte helicoidal de la amilosa o las hélices de la amilosa retienen el yodo y lo tiñe color azul violáceo. Entonces por eso es que se ve la solución medio oscuro o azul, medio más se asemeja a negrito, ¿ya? Pero ustedes tienen que responder azul violáceo, ¿ya? ¿Se entiende esa parte del fundamento? ¿Puede volver a explicar eso? El fundamento consiste, el Lugol contiene yodo molecular en medio de yoduro de potasio. El yodo que contiene el Lugol va a ingresar en la porción o en las hélices de amilosa, ¿sí? Al ingresar en las hélices de amilosa, como se ve en el dibujito, unas líneas moraditas, las hélices de amilosa van a atrapar el yodo. Al atrapar el yodo, esto se va a teñir de color azul violáceo, ¿sí? Solamente esto se manifiesta en los polisacáridos como en el almidón, ¿sí? Nada más.
Entonces, ¿qué tienen que decir en el fundamento? Es que lo que pasa es que el yodo del Lugol va a ingresar en las hélices de amilosa y lo va a teñir color azul violáceo. Nada más. ¿Sí? No es tan complejo como el de Molly. Y les pregunta químicamente o el fundamento. No se olviden, ¿para qué sirve? Para identificar polisacáridos. Dígame el fundamento del Lugol. Dicen la composición yodo molecular en medio yoduro de potasio. El yodo ingresa en las hélices de amilosa y lo tiñe color azul violáceo. ¿Sí? Ahora, y hasta ahí va el fundamento, pero ahora hay una reacción que puede ser que les llame, que la doctora le pregunte por qué. Luego de que nosotros identificamos el polisacárido almidón, esto lo llevamos a calentamiento. En práctica se ha hecho, ¿sí? Y notamos de que cuando era medio azul violáceo, lo calentamos y esto se volvió incoloro o ligeramente lechoso. Es decir, perdió el color azul violáceo. ¿Por qué pasa esto? Es que con el calentamiento producimos que las hélices de amilosa, que ya están teñidas, se hagan lineales. Al hacerse lineales estas hélices, quitan la amilosa. Calentamos, se vuelve lineal. El yodo ya no tiene en qué hélices ingresar, por tanto el yodo no va a teñir el polisacárido. Por eso es que la solución se torna color, el color inicial, ¿no? Medio blanquecino, lechoso, pierde el color azul violáceo. Luego nosotros notamos que al dejar enfriar, vuelve su color azul violáceo. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente al enfriarse se volvió a formar las hélices y al formarse de nuevo la hélice va a volver a ingresar el yodo, ¿sí? Por eso se tiñe. Pero hasta aquí, lo más importante, el fundamento. El yodo entra dentro de la amilosa y lo tiñe color azul violáceo, nada más. Vamos a saltar a otros porque son varias, ¿ya? Esto no les va a preguntar. Lo más específico les voy a decir, ¿ya? Esta es la primera parte de los carbohidratos. Voy a cambiar de diapositiva, ¿ya? Entonces recuerden, voy a de nuevo decir la primera pregunta, solubilidad. La segunda pregunta, ¿para qué sirve Molly? La tercera pregunta, fundamento de Molly. La cuarta pregunta, respecto al Lugol, ¿para qué sirve? Y el fundamento, ¿ya? Ya son 5 preguntas. Fundamento del Lugol. Ahora vamos a ver las propiedades químicas, ¿sí? Y vamos a ver nosotros las pruebas más específicas para poder identificar azúcares reductores, que muchas veces nos confundimos cuando escuchamos ese término. Azúcar reductor es lo mismo que decir los carbohidratos monosacáridos, ¿ya? Los monosacáridos, lo que son unos solitos, son azúcares reductores. ¿Por qué? Porque tienen su carbono numérico libre. Quiere decir que no están formando enlace con otra pareja, ¿ya? Los hidratos de carbono, no vamos a ver la parte teórica. Así sí, esta parte lo voy a tocar un poquito. ¿Recuerdan ustedes las propiedades químicas de la propiedad de reducción que tienen los carbohidratos? Reducen a otro compuesto, ¿no es verdad? Las oxidaciones también, propiedades oxidativas, ácidos aldónicos, urónicos y aldáricos. Entonces nosotros vamos a poner de manifiesto esas propiedades en estas prácticas. Como primer punto, este es el carbono numérico, para los que algunos muchos todavía tienen esa duda. Carbono numérico, esta es la glucosa, este OH es su carbono numérico, está libre. En cambio, este otro compuesto, carbono numérico ocupado, este compuesto es la sacarosa, que está uniendo glucosa con fructosa, ¿ya? Aquí está su carbono numérico de la glucosa, aquí está su carbono numérico de la fructosa, están ambos ocupados. Al estar ambos ocupados, lo convierte en un azúcar no reductor. Y este que está libre es un azúcar reductor, todavía puede reducir, pero cuando están ocupados, su carbono numérico pierde esa propiedad, ya no es reductor. Materiales reactivos, no vamos a ver, reacción redox en medio alcalino.
¿Ya? Reacción redox en medio alcalino, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a poner aquí en manifiesto esa propiedad reductora que tienen los carbohidratos. ¿Qué quiero decir? Vamos a observar si realmente un azúcar reductor va a reducir a cierto compuesto, ¿ya? Entonces, la parte teórica no. Aquí, por ejemplo, ¿ya? En la parte de reacción redox en medio alcalino, ¿qué quiere decir redox? Quiere decir reducción, redox, oxidación. Es decir, vamos a ver reacción de reducción y también de oxidación. Alguien se va a reducir y otro alguien se va a oxidar. ¿Quién tiene la propiedad de reducir a otro compuesto? Un monosacárido o un azúcar reductor. La glucosa es un azúcar reductor. ¿Qué quiero decir? Que va a reducir al ácido pícrico. Dice reacción redox en medio alcalino, en medio de hidróxido de sodio. Es una base, es un álcali, ¿sí? Vamos a mezclar glucosa con hidróxido de sodio con ácido pícrico. ¿Para qué? Para que la glucosa reduzca el ácido pícrico. ¿En qué lo va a reducir? En sales de picrato. Nos tiene que dar una coloración más o menos a nada, ¿sí? Si es que cambió el color, nos indica que el ácido pícrico ha sido reducido a sal de picrato. Si alguien reduce a este otro compuesto, por ejemplo, si la glucosa redujo al ácido pícrico, el ácido pícrico se redujo, automáticamente la glucosa, no se olviden eso, la glucosa, si bien de teoría, ¿sí? En eso consiste la reacción redox. Vamos a demostrar el poder reductor de algunos carbohidratos, ¿sí? En este caso de la glucosa, que reduce al ácido pícrico. ¿Puede volver a repetir, disculpe, auxiliar? Claro. La última parte. Claro. ¿En qué consiste la reacción redox en medio alcalino? Es que vamos a poner nosotros de manifiesto esa propiedad reductora de los azúcares reductores, ¿sí? ¿Por qué se llaman azúcares reductores? Porque son capaces de reducir a otras sustancias. Por ejemplo, aquí la glucosa, reacción redox en medio alcalino. Esto no importa mucho. En medio alcalino facilita su reducción. Nada más, no tiene nada que ver mucho el hidróxido, ¿sí? Lo importante es que la glucosa, al ser un azúcar reductor, tiene que reducir al ácido pícrico y lo reduce en sales de picrato, ¿sí? Ahora, si la glucosa redujo a otro compuesto, automáticamente la glucosa se oxida porque está reduciendo a otra sustancia. La glucosa se oxida en ácido glucónico. En la siguiente parte, aquí, ahora sí. En la siguiente parte, lo mismo, vamos a poner de manifiesto el poder reductor de la glucosa, que es un azúcar reductor, que va a intentar reducir al azul de metileno, colorante. ¿Sí? Lo va a reducir en azul de leucometileno, pero normalmente se suele ver, como el azul de metileno es un colorante violeta, como se ve, nosotros al mezclar glucosa con azul de metileno se nos va a tornar de esta coloración, pero si es que la glucosa redujo al azul de metileno, lo va a hacer cambiar de color. Algunas veces puede dar incoloro o medio celestito, ¿ya? Entonces nos indica de que el azul de metileno ha sido reducido, ¿ya? Y nuevamente la glucosa se autooxida en ácido glucónico. Entonces en la reacción redox en medio alcalino nosotros vemos el poder reductor de algunos de los monosacáridos que redujeron a otra sustancia. Aquí se ve la parte química. Cocinar la Junior sobra y eso lo guarda y después lo recalienta. Tu audio, compañera. Eso me deja ahí. Y yo le dije, y no, que en la U, me dijo yo, sí,
escucha todo lo que... Además, saber interrumpir en tus sueños, le di cómo se levanta temprano. Compañera Carla, ¿se escucha lo que habla? Sáquenla de la clase. Vamos a ver si hemos aceptado todito. Me falta. Ya, vamos a seguir. Ahora vamos a entrar. Ya vimos ya la reacción redox en medio alcalino, ¿sí? ¿En qué consiste? No he visto muchas preguntas, la verdad, que suele hacer con la reacción redox, pero igual, de todas maneras, vamos a tomarla en cuenta sí o sí. Reacción redox en medio alcalino, ¿en qué consiste? En el poder reductor de cierto monosacario que va a reducir a otro compuesto. Al reducirlo, la glucosa se oxida, ¿sí? Nada más. Esto es importante, esto sí siempre preguntan. Para identificar un azúcar reductor, ¿qué reactivo yo tengo que utilizar? Un azúcar reductor, ¿qué es? Es aquel que tenga su carbono numérico libre. Los monosacáridos, lo que son unos solitos, son azúcares reductores todos, porque nadie está uniendo o formando enlace con otro compuesto para formar otro compuesto, ¿no es verdad? Como la sacarosa, por ejemplo. Son dos monosacáridos que están ocupando su carbono numérico, ¿sí? Pero son azúcares no reductores. La reacción de BNI solamente a la sacarosa no la identifica, pero a las demás monosacáridos y algunos disacáridos lo identifican en su mayoría. Ahorita les explico por qué. En una reacción de oxidación nos ayuda a reconocer azúcares reductores. Ahora, ¿cuál es la reacción de oxidación? La reacción de Benedict, ¿sí? Nos ayuda a reconocer azúcares reductores, es decir, aquellos compuestos que presentan su carbono numérico libre. Recuerden, para identificar azúcares reductores, reacción de Benedict. Para identificar monosacáridos, reacción de Benedict también. Está formado por sulfato de cobre o sulfato cúprico, ¿ya? Está utilizando su valencia del cobre más 2 y su composición sulfato cúprico con hidróxido de sodio. ¿Sí? El grupo aldehído cetónico del azúcar reduce del cobre más 2, que es el color inicial celeste o azul, lo reduce a cobre más 1. Cuando reduce a cobre más 1 cambia de coloración, se vuelve naranja o rojo anaranjado o rojo ladrillo, como dice acá también, ¿ya? ¿Sí? Se forma un precipitado color rojo ladrillo anaranjado, entonces correspondiente al óxido cuproso que precipita. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente si es un azúcar reductor, si es un azúcar reductor, va a reducir el cobre más 2 a cobre más 1. El cobre más 2 inicialmente, lo voy a mostrar con el esquema acá para que se entienda mejor, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros mezclamos glucosa más reactivo de Benedict, el reactivo de Benedict tiene una coloración inicial celeste. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Para qué me sirve el reactivo de Benedict? Para identificar azúcares reductores. Ya lo sirve. ¿Para qué me sirve el reactivo de Benedict? Para identificar azúcares reductores. De nuevo lo digo, monosacario es un azúcar reductor, todos. Ahora, el fundamento. Siempre partimos de la composición. El fundamento del reactivo de Benedict. El reactivo de Benedict está formado por sulfato cúprico y hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer la glucosa? El azúcar reductor, como el sulfato cúprico, el cobre está con su valencia más 2, el azúcar reductor va a reducir el cobre más 2, que es de color celeste, a cobre más 1, ¿sí? Que se va a teñir o me va a formar un precipitado color rojo ladrillo o anaranjado o rojo anaranjado, todo un referente a anaranjado. Ustedes simplemente dicen anaranjado o rojo ladrillo y ya está bien la respuesta. No se olviden el fundamento. El azúcar reductor va a reducir el cobre más 2, que es inicialmente celeste, a cobre más 1. Forma un precipitado color rojo ladrillo, ¿sí? Ese es el fundamento. Pregunta 7 o 8, creo. Entonces, no se olviden de la reacción de Benedict. Siempre les preguntan. Ahora, si yo les preguntase, para identificar, de nuevo, las preguntas, quiero que me respondan a ver alguno. Para identificar un
una glucosa, ¿qué prueba tengo que utilizar? ¿La prueba de Molly, la prueba de Benedict o la prueba de Lugol? La prueba de Benedict. Benedict, ¿no es verdad? Es un azúcar ¿Por qué? Exacto, porque es un azúcar reductor. Muy bien. Ahora, si yo les quiero preguntar, para identificar almidón, si yo quiero identificar almidón, ¿qué utilizo? ¿Isomoli, Lugol. Lugol, ¿verdad? Porque estoy siendo preciso yo. Les estoy diciendo, yo quiero identificar un polisacárido, ¿no es verdad? Ahora, si yo les digo que para identificar carbohidratos, no estoy Molly, muy bien, eso. No se vayan a confundir, ¿ya? A ver, aparte de la acetosa. Tanto como las aldosas o las cetosas, si son azúcares reductores, entonces... perdón, acá. Benedict. Ahí, hasta aquí, ¿ya? Son azúcares reductores, tienen su carbono numérico libre, es decir, van a reducir el cobre más 2 a cobre más 1, ¿cómo está? Ya. A ver, se me salió la ventanita esa, acá. Ahora sí, ya. Si es un azúcar reductor, va a reducir el cobre más 2, que es celeste, el cobre más 1, me da un precipitado rojo ladrillo. Ahora, ¿qué pasa con algunos disacáridos? Como por ejemplo, el disacario sacarosa. El disacario sacarosa, sí, es el único disacario que es un azúcar no reductor. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago reaccionar sacarosa con Benedict, me va a salir negativo. De nuevo lo digo acá. ¿Dónde estaba el esquema? Acá. ¿Por qué? Tienen su carbono numérico. El sacarosa está conformado por glucosa y fructosa. Casualmente, estos dos están ocupando su carbono numérico para formar enlace glicosídico, ¿sí? Ahora, es el único disacario que es un azúcar no reductor. Ahora, si nosotros hablásemos de algún otro disacario que sea reductor, está la maltosa también. Sí, disculpe, antes de que cambie a otro tema. Sacarosa más que dijo que sale un azúcar no reductor. La sacarosa es un disacario que está formado por glucosa más fructosa. ¿Ya? Es el único azúcar no reductor. Ahora, si la doctora les pregunta, aquí va otra pregunta. Si yo hago reaccionar Benedict con sacarosa, ¿me va a salir positivo o negativo y por qué? Negativo. ¿Por qué les dije? Porque la sacarosa es un disacario, está bien, que está ocupando sus carbonos anoméricos, entonces lo convierte en un azúcar no reductor. Pero si yo les hablo de la maltosa es un disacario también que está formado por glucosa más glucosa, pero solamente está utilizando el carbono anomérico de la primera glucosa. No hay acá maltosa, así que no puedo explicarle esa parte. Solamente esas dos glucosas, solamente se está ocupando el carbono numérico de la primera glucosa, y en la segunda glucosa su carbono numérico está libre, entonces el Benedict ahí puede dar, ¿sí? Pero en general la sacarosa es el único disacario dentro de todas las prácticas que hemos visto, el único disacario no reductor, entonces con Benedict le va a dar negativo. En cambio la maltosa, que es un disacario también, con Benedict va a dar positivo, porque la maltosa no tiene su carbono numérico, es decir, su carbono numérico están libres, ¿sí? Ahora esta otra parte, ¿ya? Al hacer reaccionar nosotros almidón con Benedict, ¿por qué me va a dar positivo? Negativo, perdón. El almidón es azúcar, se considera un azúcar no reductor, a pesar de que están formados por alfa 1,4, alfa 1,4, pero son miles, son miles de glucosas que están unidas entre sí. Entonces, el último de su fila, el número 5000 o 10000 de glucosa, seguramente tiene su carbono numérico libre, pero no se lo toma en cuenta porque es una molécula bastante compleja, ¿ya? Lo que lo convierte en un azúcar no reductor también el almidón, ¿sí?
con Benedict. Benedict no identifica al almidón como azúcar reductor. Los únicos azúcares reductores son los, miren acá esta parte, la glucosa es un monosacárido, azúcar reductor. La fructosa también es un monosacárido dentro de la familia de la cetosa, también es un azúcar reductor. La sacarosa es un disacárido, pero está ocupado su carbono numérico, ¿ya? Lo que lo convierte en un azúcar no reductor. Entonces con Benedict da negativo. Y el almidón es azúcar no reductor simplemente. Ahora no se olviden el fundamento. Benedict, ¿para qué sirve? Para identificar azúcares reductores. Ahora el fundamento. El azúcar reductor va a reducir el cobre más 2 a cobre más 1, dándome un precipitado color rojo ladrillo, nada más. Vamos a saltar a la siguiente, chicos. Tal vez algunos tienen clases de algo a las 10. La reacción de Sullivanov, ya estamos entrando a reacciones más específicas. Como les dije, ya vimos polisacáridos, ya vimos azúcares reductores, ya vimos hidratos de carbonos en general, el reactivo. Ahora vamos a ver, dentro de los carbohidratos existen dos familias importantes, ¿no es verdad? Que son la aldosa, que tienen grupo aldehído, y la cetosa, que tienen grupo cetona. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir un compuesto? Si tengo 3 tubos de ensayo, quiero ver cuál es una cetosa, cuál es una aldosa, por ejemplo. ¿Qué prueba yo tengo que utilizar? ¿Cuál es aldosa o cuál es cetosa? La prueba de Sullivanov, ¿sí? La prueba o la reacción de Sullivanov me ayuda a identificar a la familia de la cetosa. Esto suele preguntar bastante a la doctora, ¿sí? ¿Cómo yo puedo diferenciar la cetosa de las aldosas? Le dice ella. Con la reacción de Sullivanov. ¿Por qué? Porque la reacción de Sullivanov me sirve para identificar a las familias de la cetosa, es decir, aquellos que tienen grupo cetona. Fundamento de esto no les va a preguntar, no suele preguntar para nada esto, así que no se maten mucho estudiando lo del fundamento. Lo que sí les va, pero lo vamos a recalcar en esta parte, está el fundamento. Siempre partamos de la composición, está formado por ácido clorhídrico y resorcinol. ¿Cuál es la característica de la cetosa? El ácido clorhídrico deshidrata a la cetosa, las deshidrata más rápido, ¿sí? Por tanto, con el resorcinol se llega a formar una reacción dándome un color rojo vino, o un color medio vino. Ahorita lo vamos a ver. Esta parte de aquí. Aquí, por ejemplo, fructosa es una cetosa y el Sullivanov me va a ayudar a identificar a la fructosa. Me va a dar un color rojo vino, ¿sí? En cambio, en esta otra parte de aquí, la glucosa al reaccionar con el Sullivanov me dio negativo. ¿Por qué? Porque la glucosa es una aldosa, ¿ve? Y el Sullivanov identifica cetosa, no aldosa, nada más. Ahora, esta otra parte de aquí también me estaba olvidando, porque les puede preguntar, si ustedes tienen una solución de sacarosa, la sacarosa es un disacárido que tiene aldosa glucosa y una cetosa que se llama fructosa, es decir, tiene uno de cada una de esas familias, ¿sí? Al poner o al hacer reaccionar con el reactivo de Sullivanov, me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque el reactivo me va a identificar a la fructosa, si tiene la sacarosa, solo a la fructosa, entonces me tiene que dar positivo. Ahora en esta otra parte, si nosotros hacemos reaccionar con... ¿Y esto? Esto está mal, ya no es Benedict, Sullivanov. ¿Sí? Al hacer reaccionar almidón con Sullivanov me va a dar también negativo. ¿Por qué me va a dar almidón con Sullivanov negativo? ¿Alguien me puede decir cuál es la unidad básica fundamental del almidón? ¿La glucosa? Exacto, la glucosa. ¿Y la glucosa qué es? Una. Y el Sullivanov me identifica solo las cetosas, ¿sí? Entonces por eso es que me da negativo. Hasta aquí. Investigación de azúcares no reductores. Allá. Aquí, en esta otra parte, ¿sí? Esta
esto le va a preguntar, investigación de azúcares no reductores. ¿Quién dijimos nosotros como ejemplo que es un azúcar no reductor? ¿O quiénes? Dijimos dos principalmente, un disacario que se llama sacarosa, ¿no es verdad? Y el polisacario almidón. Pero en este caso, investigación de azúcares no reductores, nos vamos a enfocar principalmente en la sacarosa, ya que es un disacario no reductor. Esto no vamos a ver en la parte teórica. Cuando nosotros hacemos reaccionar en esta parte de investigación de azúcares no reductores, ahí ahora sí. Investigación de azúcares no reductores, en esta parte consiste en que si nosotros hacemos reaccionar directamente la sacarosa con el reactivo de Benedict, me va a dar positivo o negativo. Si hago reaccionar la sacarosa con reactivo de Benedict, me va a dar positivo o negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque la sacarosa es un azúcar no reductor. ¿Y por qué digo que es un azúcar no reductor? Porque sus carbonos anoméricos están ocupados. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que la sacarosa se convierta en azúcar reductor? Causándole una hidrólisis. ¿Con qué yo le voy a causar una hidrólisis? Agregándole un agente químico, un ácido o base fuerte, en este caso el ácido clorhídrico. Vamos a mezclar en la solución de sacarosa, va a producir hidrólisis. Cuando yo digo producir hidrólisis, me refiero a que la sacarosa, ya que está compuesta por glucosa y fructosa, va a romper ese enlace, va a partirlo los dos para que estén libres. Y si están libres, ¿en qué se convierten? En azúcares reductores. Para ello nosotros le seguimos un tratamiento, más o menos, por así decir, ¿no? Procedimiento. Agregamos el ácido clorhídrico para hidrolizar. Calentamos durante 15 minutos en baño María, o si no también a fuego directo, para que ayude a su hidrólisis, ¿sí? En esta parte de neutralizar, medir pH, esto no les va a preguntar. Lo más importante es que tiene que hidrolizarse. ¿Y cómo yo lo voy a hidrolizar? Con un agente químico y con calor, nada más. Una vez ejecutemos esta parte, vamos a realizar nosotros la prueba de Benedict. ¿Para qué vamos a utilizar la prueba de Benedict? Para verificar si es que hemos hidrolizado la sacarosa, ya que agregamos ácido clorhídrico y calor. Nosotros nos damos cuenta si hubo hidrólisis o si no hubo hidrólisis, o si hubo una hidrólisis parcial. ¿Cómo? Ya que nosotros hidrolizamos el reactivo de la sacarosa, agregamos el reactivo de Benedict, calentamos suavemente, no a hervir. Si es que hay una hidrólisis completa de la sacarosa, ya que lo hidrolizamos,